Los brownies con textura de pastel no son brownies, son pastelitos de chocolate. ¿Sí? Lo dije y lo sostengo. Ok. Eso es totalmente preferencia personal y aunque estoy dispuesta a defender esa declaración ante el mundo entero, se vale opinar diferente. Como te habrás dado cuenta por el título de este video, hoy vamos a hablar de brownies, de todo lo que hay que saber sobre los brownies, los tipos de brownies que hay, las características que los distinguen, cómo distinguir una buena receta de otra, cómo obtener unos brownies maravillosos con las características que a ti te gustan, y también vamos a probar una receta de brownies que fue viral hace algunos meses para comprobar todo lo que platicamos el día de hoy. Como preveo que este video va a ser un poco largo, te dejé timestamps en la caja de descripción y también en la barra de navegación del video para que sea más fácil para ti ir a la sección que quieres ver. Hablemos de los tipos de brownies. Existen tres tipos principales que son fudgy, chewy y cakey. Los fudgy brownies, que no existe una traducción exacta para la palabra fudgy al español, pero se refiere a los brownies que tienen una textura densa y súper húmeda y un sabor intensamente chocolatoso. Piensa como en una trufa hecha brownie. Estas características del brownie son gracias a la proporción de grasa y harina que tiene la receta, es decir, mucha grasa, poca harina. Los chewy brownies o brownies pegajosos son muy parecidos a los fudgy brownies. Yo los escribo como los primos cercanos, los primos hermanos de los fudgy brownies. ¿Por qué? Tienen un sabor chocolatoso, aunque no tan intenso como los fudgy brownies. Tienen una textura húmeda y ligeramente pegajosa, mucho menos densa que los fudgy brownies. Creo que con estos no sería tan difícil acabarte la receta entera de brownies, mientras que con los fudgy brownies sí veo venir un coma diabético. En los chewy brownies la proporción de harina-grasa se modifica. La harina aumenta y la cantidad de grasa se mantiene igual. Por último, los cakey brownies o brownies pastelito, que en lo personal son mis menos favoritos, pero no por eso son malos. Como su nombre lo indica, tienen una textura muy similar a la de un pastel. Imaginemos que están en el extremo opuesto de los fudgy brownies. Tienen una miga esponjosa que se distingue claramente, un ligero sabor a chocolate, muchísimo menos intenso que en los fudgy y los cakey brownies, y la proporción de grasa y harina se invierte completamente. Es decir, llevan mucha más harina e incluso hay veces que les agregan agentes leudantes químicos como bicarbonato de sodio o polvo para hornear, y la cantidad de grasa se reduce significativamente, dándonos un resultado más similar a la de un pastel. Es por eso que en las cafeterías, reposterías, pastelerías, los brownies se ven diferentes, porque dependiendo de la receta que utilices y el tipo de brownie que te gusta, es el resultado que vas a tener. Pero todos son brownies. Una pregunta muy frecuente a la hora de hacer brownies es ¿cómo distingo entre una y otra receta? Es decir, la receta generalmente no me va a decir estos brownies van a ser fudgy. A recientes fechas me he dado cuenta que las recetas sí hacen el esfuerzo de describir el tipo de brownie que te va a generar esa receta, pero hay muchas recetas que no son así, que simplemente te dan la receta para un brownie, tienes que adivinar si va a ser cakey, chewy, fudgy. Y con el costo de la mantequilla y el chocolate hoy en día, la verdad es que hacer una receta para obtener un resultado no favorable o no como lo quería, pues no está chido. Como lo dije en la descripción de cada uno de los brownies, todo se trata de la proporción de grasa-harina. Recordando que grasa aquí es la grasa del chocolate, la grasa de la mantequilla, la grasa del aceite que pueda o no pueda estar incluida en la receta y la grasa de la yema de huevo. Si veo que la receta tiene una gran cantidad de grasas y una mínima cantidad de harinas, fudgy brownies. Si veo que la receta tiene agentes leudantes como polvo para hornear o bicarbonato de sodio, es sí o sí un cakey brownie. Creo que es obvio que el sabor en los brownies es chocolate, chocolate, chocolate y más chocolate. Así que primero vamos a hablar de la cocoa y el chocolate que debes usar en tus brownies. En otros videos hemos hablado sobre los tipos de cocoa, concretamente cocoa natural, cocoa alcalina y cocoa negra. Para hacer como una recapitulación rápida, les explico. La cocoa natural es una cocoa de un color café claro, un sabor afrutado y de una alta acidez. La cocoa alcalina es una cocoa de color café oscuro, un sabor más robusto e intenso, y la cocoa negra es una variante de la cocoa alcalina que tiene un color negro o café muy oscuro y un sabor muy intenso. Por lo general, en recetas de fudgy y chewy brownies puedes utilizar la cocoa que más te guste. ¿Por qué? Porque no necesita reaccionar con algún agente leudante para esponjar, porque estos brownies no esponjan. Pero en los cakey brownies que sí llevan algún tipo de agente leudante, es importante que utilices la cocoa que te indica la receta para que reaccionen adecuadamente con el agente leudante que lleva la receta. La diferencia entre usar una u otra cocoa realmente va a ser en el sabor y el color de tu brownie, no tanto en la textura. Sí va a haber un cambio, pero realmente la diferencia la vas a notar en el sabor y el color.
En los brownies yo prefiero usar cocoa alcalina por el tipo de sabor que tiene. Yo uso la cocoa alcalina de la marca Turín, pero puede ser difícil de conseguir en supermercados. De hecho, yo la consigo en tiendas de repostería o por internet. En cuanto al chocolate, yo prefiero utilizar chocolates que tengan un 60-70% de contenido de cacao, porque siento que ese es el punto perfecto entre dulzura y amargura en el chocolate. Pero tú puedes utilizar el chocolate que a ti más te guste. Solo recuerda que entre más contenido de cacao tenga, menos azúcar y más amargura va a tener. A pesar de que el sabor de los brownies es chocolate, chocolate y más chocolate, hay formas de realzar ciertas notas de sabor en este chocolate, mediante dos formas. La primera es utilizando una técnica y la segunda es con la inclusión de otros ingredientes. Me refiero concretamente a verter sustancias calientes sobre la cocoa para hacer que florezca. Puede ser agua caliente, café caliente o mantequilla derretida. Estas sustancias calientes ayudan a que la cocoa florezca y tenga notas de sabor que de otra forma no tendría. La adición de ciertos ingredientes como extracto de vainilla, café o espresso, melaza, mantequilla avellanada, ayudan a realzar las notas de sabor que tiene el chocolate. No te preocupes, tus brownies no van a saber a café o a melaza. Esos sabores simplemente ayudan a realzar esas notas de sabor y le dan como un kick al brownie. Es como el no sé qué del brownie, el que la gente lo prueba y dice, tiene un no sé qué. Es eso. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar cocoa en polvo o chocolate en barra? Yo creo que aquí depende de qué estás buscando en un brownie. Uno de los puntos a favor de usar cocoa es que la cocoa es como el vehículo ideal para llegar al sabor del chocolate, porque es el sabor de chocolate hecho polvo. No contiene humedad, no contiene azúcares añadidos, es simplemente sabor de chocolate hecho polvo. Pero en el lado contrario o un punto negativo es que precisamente porque es un polvo vas a necesitar compensar la cantidad de grasa o humedad que hay en tu receta para no tener un brownie que esté completamente seco. Por eso muchas veces vemos que las recetas que solo utilizan cocoa llevan más cantidad de grasa. Utilizar chocolate en barra, por ejemplo, te da menos control sobre la receta. ¿Por qué? Porque el chocolate en barra no solamente contiene cacao. Sí, contiene cacao, pero también contiene azúcares añadidos, sabores añadidos, porque hay veces que le agregan vainilla, emulsificadores, estabilizadores, grasas adicionales, porque la barra de chocolate se compone de todas esas cosas. Entonces todo eso va a ir a tu brownie. Pero un punto positivo de utilizar un chocolate en barra es que generalmente tus brownies resultan más fudgy y más como con una textura densa. Entonces si eso es lo que estás buscando, tal vez utilizar un chocolate en barra es la opción ideal para ti. En lo personal yo prefiero una mezcla de los dos. Creo que los dos ingredientes aportan muy buenos elementos a la receta y funcionan muy bien juntos. Entonces, realmente aquí no es que uno sea mejor que otro, depende de tu gusto y preferencia personal y de lo que estés buscando en la receta. Ahora hablemos de las grasas en los brownies. Cuando hablo de grasa no solamente me refiero a la mantequilla, porque sí, la mantequilla es la grasa principal en muchos de los brownies, pero hay algunas recetas que llevan aceite de canola para darle una textura más pegajosa o que llevan yemas de huevo adicionales para darle aún más grasa a la receta. Entonces, cuando hablemos de grasas en los brownies, hablamos de la grasa del chocolate, la grasa de la mantequilla, la grasa de los aceites que puedan ser incluidos y la grasa de la yema de los huevos. Ahora, ¿debo usar aceite o mantequilla en mis brownies? Nuevamente, depende de qué estés buscando en el brownie. No hay ninguna opción incorrecta, ambas se valen. Utilizar aceite generalmente te va a generar un brownie más chewy, como con más agarre a la hora de morder, por así decirlo. Mientras que la mantequilla va a generar un brownie mucho más suave. En cuanto a sabor, lógicamente la mantequilla le gana al aceite. El sabor de la mantequilla es inigualable. También la decisión de utilizar uno de estos ingredientes sobre el otro tiene un impacto sobre la apariencia final del brownie. Generalmente los brownies hechos con mantequilla tienden a ser mucho más brillosos que los brownies hechos con aceite. Ahora, ese tema es un poquito controversial, porque como todo en la vida, el empaque de las cosas no debe ser la razón por la cual decidimos obtener esa cosa. No obstante, el empaque enamora. Entonces aquí la apariencia física del brownie enamora. Y creo que es un tema muy controversial y muy subjetivo, porque lo que para mí es un brownie hermoso, para ti puede no serlo. Para ponerte un ejemplo, en mis conversaciones de Instagram con la raza, si no me sigues en Instagram, ve a seguirme a Instagram porque ya platicamos más one-on-one de las cosas, hablamos del pan, hablamos de los postres, pura sabrosura. Pero bueno, he notado en esas conversaciones de Instagram que muchas personas consideran que esta capita o esta pielecita que se les forma a los brownies encima no es un buen look y no les gusta y no la quieren. Mientras que en muchas recetas clásicas de Estados Unidos es lo que están buscando, tener esa pielecita y esa capita como característica de los brownies. A mí en lo personal se me hace maravillosa y hermosa y la quiero sí o sí,
Pero si a ti no te gusta, es totalmente entendible y si sabes modificar la receta, puedes eliminarla por completo. ¿Qué debes buscar en la apariencia física de tu brownie? Depende de ti. Para mí, un buen brownie es el tono perfecto de café, tiene esta pielecita o esta capita encima, se ve brillosito, apetecible, vaya. El relleno se ve húmedo y chocolatoso. Para mí el brownie perfecto es un brownie entre que fudgy y entre chewy, entonces depende totalmente de ti. Lo que sí no debe tener tu brownie es orillas quemadas, textura extremadamente seca, cráteres en la superficie y todo aquello que haga que tu brownie se vea o quemado o muy seco. La capita o la pielecita de los brownies, ¿cómo obtenerla? ¿Por qué surge? ¿Qué sucede? Por mucho tiempo esta capita o pielecita arriba de los brownies fue un misterio. Nadie sabía qué pasaba, no se entendía, se creía que era un merengue que subía a la superficie del brownie cuando se horneaba, que la forma en que mezclabas influía, mil cosas. Hasta que hace algunos años Adam Ragusa, que es un youtuber americano, investigó este tema a profundidad. Y cuando digo a profundidad, este men habló con científicos, con gente de la universidad, o sea, habló con todo el mundo para saber por qué es que está surgiendo esta capita y cómo puedo hacer para que surja. Su propuesta o su hipótesis es que para que tus brownies siempre generen esta capita es necesario que utilices un tipo específico de azúcar, sacarosa, y que esa sacarosa esté bien disuelta en la mezcla antes de llevarlos al horno. Pero, ¿qué es la sacarosa? Sacarosa es azúcar de mesa, azúcar refinada, azúcar granulada. Aunque parece obvio que tu brownie debe llevar ese tipo de azúcar, hay muchas recetas que llevan miel de maple, miel de abeja, jarabe de maíz, porque esos ingredientes le dan otra textura u otro sabor a tu brownie. Entonces no es que sean malos, simplemente que si utilizas ese tipo de azúcares es probable que no consigas esta capita o esta pielecita encima de los brownies. Ahora, Becky, estoy utilizando azúcar refinada en mi receta y aún así no genero esa capita. ¿Qué está pasando? Ok, aquí viene la segunda parte de la propuesta o la hipótesis, que es que tiene que estar completamente disuelta antes de entrar al horno. Es decir, si en tu mezcla antes de hornear puedes ver o sentir muchos granitos de azúcar, es probable que esa capita no se vaya a formar porque tu azúcar no está bien disuelta. Adam propone una solución muy sencilla a este problema, que es, para asegurarme que mi azúcar se va a disolver por completo en la mezcla antes de hornear, voy a utilizar azúcar glass o impalpable en vez de azúcar granulada o refinada. Hay otra youtuber que se llama Sugarology y que ella es una científica de los alimentos, que utiliza esta hipótesis de Adam y lo lleva un poquito más lejos. Ella explica que es necesario que la mezcla de brownies contenga una solución súper saturada de sacarosa. Eso suena más complicado de lo que es. A lo que se refiere es que la sacarosa o el azúcar a temperatura ambiente se disuelve en una proporción 2:1 en el agua. Es decir, 200 gramos de azúcar o sacarosa se disuelven en 100 gramos de agua. Pero al hornear la mezcla la solución cambia porque el agua se evapora, entonces disminuye la cantidad de agua y la cantidad de azúcar se mantiene igual. Esto es una solución súper saturada. Y ese tipo de soluciones son perfectas para cristalizarse. Por eso se genera la capita o la pielecita de encima de los brownies. Y esa es como la explicación científica de cómo es que surge esta capita. ¿Ok? Recapitulando, para asegurarme de tener esa capita es importante usar sacarosa y asegurarme de que esté bien disuelta en la mezcla. En Instagram, una razón más para seguirme en el Instagram, les dejé una cajita para que pusieran todas las dudas que tenían sobre los brownies y estas son las preguntas más frecuentes. ¿Qué influye más en la consistencia? ¿La temperatura, la forma de mezclarlo o ambas? Yo diría que influyen tres cosas, principalmente la proporción grasa y harina. Eso es lo más importante en el brownie. Eso te va a determinar qué tipo de brownie vas a tener y qué tipo de consistencia va a tener el brownie. Entre más grasa, más fudgy van a ser, entre menos grasa y más harina van a ser más como pastelito. Las otras dos cosas que son la temperatura y el tiempo de horneado y la forma de mezclarlo sí afectan al resultado final del brownie, pero eso pasa en cualquier postre. Si tú excedes el tiempo de horneado en cualquier postre, se va a resecar, se va a ver feo y puede que hasta se queme. Y pasa lo mismo con la forma de mezclar. Si mezclas demasiado los huevos, puedes incorporar muchísimo aire y eso puede generar unos brownies que se inflen y luego se colapsen. Entonces, esos dos factores sí afectan, pero lo principal es la proporción de grasa y harina. ¿Alguna manera para que estén chocolatosos pero no tan dulces? Suena a que no te gustan los brownies fudgy. Y está bien, es válido. Tal vez te gustarían más los brownies que son cakey o pastelitos, que tienen un sabor un poquito más suave y no tan dulce como los fudgy. ¿Hay alguna manera de hacer que los fudgy brownies no sean tan dulces? No, eso no se puede, no existe, porque si no, no serían fudgy brownies. Mi receta me impide que los corte de forma limpia, siempre se me embarra horrible el cuchillo. Ok, es importante que sepamos que al brownie le gusta tomarse su tiempo. El brownie es especial, el brownie sabe quién es y sabe lo que aporta, entonces se toma su tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que sacas los brownies del horno, es importante que los dejes llegar a temperatura ambiente. Después de que lleguen a temperatura ambiente, tienes que refrigerarlos hasta que estén bien fríos. ¿Por qué? Suceden dos cosas. Uno, el sabor mejora
1000%. Y dos, la textura es mucho más firme, independientemente del tipo de brownie que hagas, la textura va a estar más firme que cuando están recién salidos del horno o cuando están a temperatura ambiente. Esto facilita cortarlos de una forma limpia y sin que se destruya toda la capa de encima. Y aún así, aunque los cortes cuando estén fríos, es probable que tu cuchillo se vaya a llenar de chocolate porque llevan una alta cantidad de chocolate. Entonces, es importante que limpies tu cuchillo entre cada corte para asegurarte que no te estás llevando de que más y más masa cada que cortas, ¿ok? ¿Se puede sustituir la mantequilla por margarina? No, nunca jamás. Nunca jamás de los nunca en ningún postre. En ningún postre, nunca de los nunca. Yo sé que la mantequilla es muy cara y yo sé que si eres una persona que, sobre todo si eres emprendedor, es mucho más factible en cuanto a costo utilizar margarina. Pero de verdad, la diferencia se nota. Es muchísima en sabor, en textura. No utilices margarina, por favor, porque no se hace la capa fina delgada encima de los brownies. Ya explicamos eso en este video. Es mejor hacer la harina desde cero o de cajita. Aquí realmente depende del tiempo que tengas y para qué lo quieras. A mí en lo personal me gusta mucho hacer brownies desde cero, pero para la rapidez los de cajita están perfectos y saben deliciosos. Pero si quieres algo como más gourmet, más hecho por ti, la verdad es que más delicioso, hazlos desde cero. ¿Siempre se hacen a mano sin batidora? No, puedes utilizar tu batidora sin ningún problema. ¿Cuál debería ser la consistencia perfecta del brownie? Eso depende completamente de ti, como lo hablamos al principio. Si a ti te gusta más como un pastelito o si te gusta que sean más densos, es completamente decisión tuya. Eso es lo maravilloso de la cocina, que se puede personalizar. ¿Por qué se hunden del centro? Generalmente los brownies colapsan en la parte del medio porque los batiste demasiado. Batiste muchísimo el huevo, incorporaste muchísimo aire y no hay una estructura de harina que soporte esa cantidad de aire, entonces se colapsan. Entonces trata de no batir tanto los huevos. ¿Cómo hacer para que la orilla no me quede dura? Si tus orillas están muy duras, es probable que estás horneando a una temperatura muy alta o las estás horneando por demasiado tiempo. Intenta ajustar la temperatura y consigue un termómetro de horno para asegurarte que estás horneando a la temperatura adecuada. ¿Cómo hacer para que el pan quede muy húmedo pero no chicloso o tipo crudo? Esto es importante que distingamos entre los tipos de brownies. Por eso esa es la primera sección de este video. Es importante recordar que si tu receta es para un brownie fudgy, va a ser imposible que esa receta tenga una textura más seca y esponjosa. Y si tu receta es para un brownie que es como pastelito, va a ser imposible que esa receta tenga una textura densa y chiclosita y húmeda. ¿Me explico? O sea, tendrías que modificar completamente la receta y eso ya sería otra receta. Entonces, primero que nada es importante distinguir qué receta tienes para después ver qué modificaciones puedes hacer. Si estás buscando algo más chicloso o más fudgy o más pasteloso, tal vez sería bueno cambiar la receta. La pregunta más frecuente es el tiempo de horneado ideal, porque siempre me quedan secos o me quedan muy aguados. ¿Cómo sé si ya están listos? La respuesta a esta es un poquito complicada porque depende del tipo de brownie que estás haciendo. Si estás haciendo un brownie que es como pastelito, es muy sencillo. Inserta un palillo en el centro y si sale limpio, ya está listo. Es como un pastel. Pero si estás haciendo unos brownies que son fudgy o chewy, se complica un poquito la cosa porque el palillo, al ser insertado y sacado, no va a salir limpio, va a salir manchado de miga como húmeda y vas a saber que ya está listo. El tema es que para mí esa es una forma muy poco confiable de saber si ya están listos los brownies. Para mí, lo que yo recomiendo es, 1, tener un termómetro de horno para saber que estoy horneando a la temperatura que me indica la receta. Es muy independientemente de que la perilla de mi horno diga que estoy horneando a 160 o 180 grados centígrados, puede que mi horno no esté calibrado adecuadamente y esté horneando más caliente o más frío de lo que indica la perilla. El termómetro de horno me ayuda a garantizar que estoy horneando a la temperatura indicada. Y son muy económicos. Hay unos desde 60 pesos en el internet. El segundo tip es usar todos tus sentidos al estar horneando. No nada más verlo y decir, bueno, sí, ya se ve listo. También oler. En el momento en que el brownie está listo, toda tu casa huele a chocolate delicioso. Pero es cuestión de 2 minutos para que el olor cambie inmediatamente y ya no huela tan delicioso. Entonces el segundo tip es usar todos tus sentidos. El tercer tip es practica y anota. ¿A qué me refiero con esto? Haz la receta, haz los brownies, shalala, los metes al horno. Y en un cuaderno o en tu celular anota a qué temperatura los horneaste, por cuánto tiempo los horneaste, en qué molde los horneaste y a qué nivel del horno los horneaste. Esos 4 factores influyen, ¿ok? ¿Qué temperatura, cuánto tiempo, qué molde y en qué nivel del horno lo horneaste? Saca los brownies, evalúa, ¿están muy secos? ¿Todavía están aguados? ¿Les falta tiempo de horneado? Me gustaría que cambiara esto o aquello. Y entonces en la siguiente receta modificas. Puede que cambies el molde, puede que aumentes la temperatura, puede que la bajes, pero es importante que hagas como un registro de los resultados de la primera vez que hiciste esa receta. Porque si no,
Creemos que nos acordamos, pero no nos acordamos. Lógicamente, con la práctica de hacer la misma receta, ya no va a ser necesario que hagas este registro cada vez. 2 o 3 veces va a ser suficiente para que llegues al punto perfecto, te lo aseguro. Es importante que recuerdes que cada receta es especial e individual y única. No puedo decir que todos los brownies se hornean a 180 grados centígrados por 20 minutos en el horno. No, porque cada receta es única, especial e irrepetible. Entonces es importante que evalúes cada receta. La cuarta opción es usar un termómetro digital para revisar la temperatura interna de los brownies. La temperatura ideal para brownies que son fudgy o chewy es de 75 a 80 grados centígrados. Y la temperatura ideal para brownies que son cakey es de 95 a 99 grados centígrados. Lo ideal es que te guíes por el tiempo y la temperatura que dice tu receta. A veces llegamos al tiempo indicado en la receta y vemos que los brownies siguen muy suaves, no necesariamente aguados, pero se ven suaves. Y eso nos lleva a dejarlos más tiempo en el horno. Pero ese es un gran error, porque recuerda que los brownies van a seguir horneándose o asentándose una vez que salgan del horno con el calor residual del molde. Entonces siempre hornéalos el tiempo que indica en la receta y no más. Esto tomando en cuenta que tienes un termómetro de horno y estás segura que estás horneando a la temperatura adecuada. ¿Cómo le hago para que no se peguen al molde? Es muy sencillo. Cubre el molde con papel aluminio o papel para hornear y una vez que esté cubierto, engrásalo. Yo sé que puede ser como que demasiado, pero es importante engrasar después de cubrir con el papel aluminio o papel para hornear y te garantizo que de esa manera no se te van a pegar. Los huevos, ¿se baten o no se baten? Porque en la escuela me dijeron que no. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre esto, principalmente porque dicen que si bates muchísimo los huevos, incorporas mucho aire y eso genera que el brownie se colapse. Y sí puede pasar eso. Pero, como discutimos anteriormente en el video, es importante batir los huevos porque de esa manera se disuelve el azúcar de mejor manera y se forma la capita que tenemos encima de los brownies. Entonces, ¿se baten? Yo soy de la idea de que sí se baten. Yo y mucha gente del internet somos de la idea que sí se baten. Pero el punto es no sobrebatir, porque entonces sí incorporas muchísimo aire y tu brownie se puede colapsar. Hay brownies muy azucarados. Da igual si le pusieran la mitad de azúcar, no cambia la consistencia. Esta es una pregunta súper común en todas las recetas que subo a la internet. Y yo entiendo que hay veces que quieres disminuir la cantidad de azúcar en un postre por 2 razones. 1, por temas de salud, o 2, porque no te gustan los postres tan dulces. Y está bien, se vale. Pero es importante que sepas que el azúcar no solo aporta sabor. O sea, no nada más es dulzor en la receta. El azúcar aporta humedad, buena textura, color en los postres. El azúcar es higroscópica, esto es que agarra la humedad y no la suelta, la cuida. Eso te da un postre humedito, suave, que al reducir la cantidad de azúcar a la mitad, puedes terminar con un postre que tal vez sepa bien, pero tenga una textura muy seca o dura. Mi recomendación es reducir el azúcar de un 10 al 20%. He notado que con esas reducciones no se afectan tanto los resultados. Más allá de eso, sí vas a ver un postre bastante diferente. Después de esta plática de horas sobre los brownies, vamos a la receta. Esta receta se hizo viral en Reddit hace algunos meses, como 4 o 5 meses. Y al parecer son los brownies más fudgy de todo el internet. Entonces vamos a ver qué tal. Primero lo primero, y eso es precalentar el horno a 175 grados centígrados. En el tiempo que toma hacer esta receta, el horno va a estar listo para recibir la mezcla de brownies y darnos una creación maravillosa. Ahora vamos a preparar el molde para hornear estas bellezas. Para ello voy a tomar un molde de 9 por 13 pulgadas o 22 por 30 centímetros y lo voy a engrasar con aceite en aerosol. Esto va a ayudar a que el papel para hornear se adhiera al molde. Luego voy a forrar el molde con papel para hornear, pero también puedes usar papel aluminio. Y voy a engrasar esto. Puede parecer que es too much, vas a pensar que estoy exagerando, pero amic, más vale prevenir. Esto va a garantizar que los brownies no se van a pegar al molde o al papel. Engrásalo con aceite en aerosol o con mantequilla a temperatura ambiente y reserva para usarlo más tarde. El siguiente paso es tamizar la cocoa sobre un tazón grande. Es muy importante tamizar, es el segundo paso más importante diría yo, porque la cocoa es higroscópica. Esto es una palabra fancy para decir que la cocoa tiende a absorber humedad del aire. Eso genera que se formen estos grumos que de ser añadidos hacia la mezcla no se van a disolver y vamos a tener pedazos de polvo en el brownie. Nada good. Entonces, tamiza la cocoa, amic. A esto le vamos a agregar el espresso o el café instantáneo, lo que sea que estés utilizando, y el chocolate en trozos. Yo estoy utilizando botones de chocolate marca Sicao. No son lo mismo que las chispas porque no tienen estabilizadores para impedir que se derritan. Obvio puedes usar chocolate en barra y trocearlo, lo que te sea más sencillo. Reserva este tazón para usarlo después. En otro tazón mezcla harina y sal y reserva. Ahora vamos a hacer mantequilla avellanada.
Para eso, en una olla, de preferencia una olla de color claro, para que puedas distinguir todo lo que está pasando. Yo no tenía una olla de color claro, así que estoy usando una de color oscuro. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero bueno, en una olla coloca toda la mantequilla y llévala a la estufa a fuego medio alto. Con ayuda de una espátula, mezcla constantemente para evitar que la mantequilla se vaya a quemar. La mantequilla va a comenzar a hacer espuma y comenzarán a aparecer sólidos de leche de color blanco en el fondo de la olla. Vierte la mantequilla avellanada inmediatamente sobre el tazón con la cocoa y el chocolate y mezcla hasta que esté todo disuelto. Reserva y deja enfriar. Con una batidora de mano o una batidora de pedestal, bate el azúcar mascabado, azúcar granulado, huevos y vainilla. Este es el paso más importante de toda la receta, ¿ok? Bate a velocidad media alta hasta que la mezcla tenga una apariencia suave, esponjosa y se aclare en color, alrededor de 4 a 5 minutos. Asegúrate de que el azúcar esté casi completamente disuelto, ¿ok? Después apaga la batidora y agrega la mezcla de chocolate. Bate a velocidad baja para incorporar. Agrega la harina y la sal a la mezcla de chocolate y con una espátula haz movimientos envolventes para integrarla. La mezcla va a estar muy espesa. Esto es normal. Usa una cuchara para helados o un cucharón para verter la mezcla dentro del molde que habías preparado. Usa una espátula para extender la mezcla y tener una capa uniforme de masa. Hornea en el nivel medio del horno durante 25 minutos. Los brownies deben verse brillosos y no deben temblar en el centro. Sácalos en ese momento, no los vayas a hornear de más. Van a terminar de asentarse o hornearse con el calor residual del molde. Deja enfriar hasta que lleguen a temperatura ambiente y después refrigéralos al menos 2 horas. Esa es mi preferencia personal, pero si a ti te gustan con una textura un poco más suave y que se derritan en tu boca, puedes comerlos una vez que están en temperatura ambiente. Para conservarlos, guárdalos en un contenedor con cierre hermético durante 7 días en refrigeración. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte porque me ayuda mucho con el algoritmo. Si tienes alguna otra duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video para seguir horneando juntas.